Compañero Fernando Cosentino lo va a presentar. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Y bueno, hoy un día muy emotivo, ¿no? Con el encuentro del nieto número 133, que seguramente después lo vamos a hablar. Pero ya de entrada tenemos la visita con la presencia de Gabriel Bulpara, él es psicoanalista, egresado, ex docente de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante del equipo de salud mental del municipio de aquí de Loma de Zamora, con práctica en instituciones privadas e instituciones públicas. Muy buenas tardes, estimado licenciado, muy bienvenido a Fanrásticos, mayores para todo, menos para estar ausentes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Muy bien, entonces hablamos en el transcurso de la semana lo que tiene que ver la psicología y la psicología social, y aprovechando justamente que contamos con tu presencia, en política sabemos que es necesario escuchar lo que el otro quiere, lo que necesitan los individuos que arman un colectivo en función de lo que ese colectivo requiere. ¿Qué nos podés decir al respecto de esto? Primero que nada, entendemos que un político debería orientarse por esto. Ahora bien, hay distintas maneras de orientarse por eso, y la manera que ese político utilice nos dice mucho de su perfil, nos dice mucho de su posicionamiento y nos dice mucho de su armadura psicológica. Uh-huh. Y con respecto a las caracterizaciones justamente de los políticos, de estos que están en estos momentos, esto tiene que ver un poco también por una síntesis que salió publicada la semana pasada por la licenciada Nidia Cristina Cerizola. ¿Qué caracterizaciones nos podés referir de los candidatos, de los aspirantes a la presidencia para este 2023? Bueno, las diferencias entre los candidatos están dadas primero por su posicionamiento respecto de aquello que ellos entienden que es lo que el otro espera, lo que el otro necesita. Uh-huh. Pero también está armado por otras dos condiciones que son las que estructuran el aparato psíquico de cualquier persona. Sí. Es decir, no solo la relación con el otro, sino la relación con la realidad y sobre todo, la relación con aquello que ellos pueden expresar desde sí mismos, es decir, desde su propio yo. Uh-huh. En este caso vemos posiciones muy distintas, que tienen algunas similaridades entre algunos de los candidatos y tienen notorias diferencias respecto de otros. Si querés, podemos empezar a hablar de cada uno de ellos. Sí, nos gustaría que nos hagas un paneo con respecto, por ejemplo, a la caracterización, por ahí la que creo que es un elemento disparador, digo, por algunas cuestiones que son como demasiadas expuestas, ¿no? De algunas manifestaciones en emocionalidad, casi en términos de emocionalidad violenta, particularmente por el candidato de lo que se denomina Libertad Avanza, que es Javier Milei. Bien, no voy a detenerme ni a profundizar en un diagnóstico que no es lo que corresponde, porque un diagnóstico efectuado con elementos parciales es siempre una agresión hacia la persona. Y si estamos hablando acá de prestarle atención al otro, empecemos por ahí. Uh-huh. Nosotros sabemos lo que significa el otro para nosotros, ¿no? Claro. Entonces, sin hablar de diagnósticos, podemos sí tomar algunos rasgos que están muy a la vista. Por ejemplo, en el caso de Javier Milei, su ubicación respecto de lo que el otro necesita parte de lo que él cree que es lo correcto, parte de su lectura propia de la realidad que bueno, tiene bastantes lugares por donde hace agua, en tanto es una lectura muy particular y una lectura que a él le permite posicionarse desde un yo, casi te diría, extremadamente autoritario, donde él puede decir, y solo él puede decir, qué es lo correcto, qué es lo necesario. Y cuando hay una diferencia en el otro, ese otro automáticamente es despreciado, ese otro automáticamente no es alguien a ser tenido en cuenta, y es alguien a quien está permitido agredir. ¿Agredir y aniquilar? Puede llegar al caso de aniquilar. No, hay elementos que dan para pensarlo, pero no podemos afirmarlo. Que vos estás afirmando, en realidad,
me trae a colación el recuerdo del comienzo del recorrido público, justamente de esta persona que hoy es candidato a presidente, que fue en situaciones de mucha violencia. Inclusive una periodista en Salta le pregunta una situación sobre definiciones económicas y no es que le contesta desde el lugar de la sabiduría de la materia de la economía, sino que la agrede directamente, no la descalifica. Justamente, él le dice burra Sí, en ese momento. tal cual. Y después, en un reportaje a los poquitos días, hace lo que pareciera ser una autocrítica sobre eso. Dije pareciera, porque él dice, mi boca de cloaca, yo no puedo seguir así. Pero no porque agredió a la otra persona, que merece ser agredida según sus parámetros, sino porque en realidad a eso a él le pianta votos. Claro. Digamos, no le resulta conveniente a sus fines. Y ahí tenemos una caracterización importante. En tanto él se para en una posición de enunciador de la verdad, el otro no la tiene, por lo tanto es despreciable, y los fines que él tiene es la de transmitir esa verdad que él posee por la fuerza si es necesario, o por la imposición si es necesario. Hay otra de las candidatas que le gusta más el uso de la fuerza después, pero él lo impone desde el punto en que descalifica. Ahora bien, esa lectura que él hace de la verdad, esa enunciación que él hace de la verdad, parte primero de una subvaloración del otro, es decir, el otro no merece ser demasiado escuchado porque yo sé de aquello no que está se a mi trata. altura. Exacto, no está a mi altura. Y parte también de una inflación, una hiperinflación de su propio yo. La sobrevaloración del mismo. Exacto, yo soy el que sabe. Yo soy el que sabe. Los demás son la casta. ¿Sí? Entonces, desde ahí es peligroso. Desde ahí es peligroso, porque cualquier cosa que a él le parezca válida puede ser válida para él enunciarla e imponerla. Desde ahí es peligroso porque los otros 40 y pico de millones que quedamos en Argentina no tenemos ni voz ni voto. Claro. Ahora, la enunciación también crea la acción. Sin dudas. ¿No? Digo, Sin porque dudas. nosotros, la inmensa diferencia que notamos entre la campaña del 2015 al 2023 es que la campaña del 2015 hubo una actuación del yo, me refiero puntualmente a la candidatura de Mauricio Macri, donde claramente fue, sus enunciaciones iban en contra de lo que efectivamente fue en la gestión, porque había un articulador de la macromedia que era Jaime Durán Barba, que le decía, tenés que decir esto, tenés que decir aquello, y él cumplía a rajatabla eso. Hoy eso se corre porque también creo que hay una sociedad que por ahí, en términos políticos, ha girado hacia la derecha o ha roto con esta cuestión de la reflexión, ¿no? Y eso que en el medio de esta campaña electoral y en un hecho que fue realmente extraordinario fue la enunciación crea la acción, y la enunciación del odio creó la acción de una persona apuntándole y disparándole 2 veces a la cabeza de la vicepresidenta. Sí, por supuesto que sí, pero la enunciación crea la acción en tanto hay un terreno fértil donde esa, Claro, obvio que donde sí. esa enunciación puede fructificar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, entre otras cosas, los enunciados de Javier Milei o los enunciados de Patricia Bullrich, por ejemplo, apuntan a que del otro lado algunos puedan identificarse con esos enunciados, en tanto los desresponsabilizan, en tanto los desculpabilizan de una realidad que nos atañe a todos, y en tanto pueden marcar un culpable y decir, bueno, él tiene la culpa, o ella tiene la culpa de todo lo que pasa, de todo lo malo, y acá estoy yo como salvador. La diferencia entre Javier Milei y Patricia Bullrich es que Milei está basado y centrado en esa realidad que él se cree y que él se crea hacia sí mismo. Patricia Bullrich toma esa realidad, pero la puede volcar de un modo incluso mucho más prepotente, donde, bueno, hay ciertas inhibiciones que no están tan presentes. ¿Qué quiero decir con esto de inhibiciones? Los seres humanos, para poder vivir en sociedad, tenemos que renunciar a muchas cosas, a muchos impulsos. ¿Sí? Si estuviéramos librados a nuestros impulsos, a nuestros instintos, sería invivible. Claro. Una sociedad sería invivible. Entonces, ese renunciamiento trae malestar, porque
yo me tengo que guardar un montón de cosas que yo quisiera hacer, solo para poder vivir. Cuando el discurso legitima que no te guardes nada, que lo saques, que lo pongas en la mesa y que lo hagas, es muy fácil identificarse con eso. Entonces, si del otro lado se paran y uno me dice, por ejemplo, sí, la casta es la que está haciendo todo mal, vengan conmigo que yo sé lo que vamos a hacer porque los culpables son ellos. Del otro lado hay otra candidata que dice, vivamos sin Cristina porque Cristina es la culpable de todo. ¿Sí? Y además, a aquellos que están de acuerdo con Cristina yo les voy a imponer por la fuerza que no pueden estar de acuerdo y que me tienen que hacer caso. Es un discurso nazi. La palabra nazi es muy fuerte. Sí. La palabra nazi es muy fuerte porque la palabra nazi tiene un montón de millones de muertos a cuestas. Claro. Es un discurso, en todo caso, que está en la base de lo que después fue el discurso nazi. Claro. ¿Sí? Porque así empezó. Claro, justamente. Mi verdad es mi verdad y al que no le gusta se come un palo, claro. O se come la descalificación al punto de decir los zurdos, la casta, bueno, etcétera. ¿Sí? La diferencia entre uno y otro está en que Javier Milei lo dice sin pelos en la lengua, el tipo lo dice totalmente libre porque cree en ello, porque está seguro de ello y porque el que no piense como él está equivocado. Y Patricia Bullrich lo dice porque hay una cuestión inhibitoria que no se puede frenar en ella. Algunos dirán que tiene que ver con una cuestión de consumos, etcétera. No voy a entrar en esas. Pero sí hay una cuestión que se la nota bastante desinhibida al punto de hacer y decir un poco lo que quiere. El problema es que esa desinhibición no oculta otras cosas como que cuando la cosa se le pone difícil no tiene con qué. Claro. No hay con qué responder. Sí, porque ninguno de los dos responde, coherentemente cuando se le pregunta específicamente sobre distintos temas. No solo coherentemente, sino que la reacción es permanentemente de manera muy violenta, ¿no? Sí. Digo, cuando la repregunta es una repregunta que tiene por ahí una idea de cuestionar alguna de las afirmaciones, viene la descalificación. Por eso por eso lo que tiene que ver con esto que vos dijiste de alguna manera, que yo te conceptualicé en la aniquilación, ¿no? Digo, la aniquilación que no necesariamente me estoy refiriendo puntualmente a lo físico, sino que me estoy refiriendo a la aniquilación desde el punto de vista de lo simbólico. De lo simbólico, claro. Claro, no tenés derecho a hablar, no tenés por eso sos la casta, para hablar. Por eso sos la casta. Digo, claro. Y en esta cuestión de la apelación y la ruptura con los códigos del contrato social, de alguna manera por la cual cada uno de nosotros aceptamos vivir en una sociedad y por lo tanto respetamos ciertas instancias de esa sociedad. Patricia, cuando apela al ármense todos o muérase quien se tenga que morir, es una liberación de ese impulso de sáquense en el odio y la bronca que tengan con respecto a todo lo que les sucede de manera individual y al mismo tiempo termina desresponsabilizándose ella misma, ¿no? Por supuesto. Digo, porque termina diciendo, yo no le permití que tuvieran armas para que salgan a matar al primero que se le cruzara por el camino, sino para defenderse. Es que una de las características de las estructuras psíquicas a las cuales estamos haciendo referencia es que el otro es malo. Claro. ¿Sí? Y cuando el otro es malo, estoy validado yo en lo que haga para protegerme y para excluir a ese otro. Ahora la pregunta es, la sociedad, ¿cómo hay gente que, digamos, que absorbe ese mensaje? Porque es fácil absorberlo, porque hay predisposición a absorberlo, porque es mucho más fácil entender que la culpable de todo es Cristina y no preguntarme qué hice yo en esto de lo cual me estoy quejando, cuál es mi parte de responsabilidad en esto de lo que me estoy quejando. ¿Por qué compramos un discurso enlatado y ya predigerido hasta en negritas muy específicas en los diarios de consumo masivo? Porque es mucho más fácil. Claro. Feynman hablaba de la colonización mental. Es que es exactamente eso, con la diferencia que acá no hay una resistencia a la colonización mental, estamos predispuestos. Pero ¿puede haber resistencia a la colonización mental cuando uno no sabe que tiene esa colonización mental? Si uno presta atención a cierto malestar que se puede generar, sí. Ahora, si ese malestar es aceptable en función de no enfrentar el otro malestar de, che, ¿en qué me estoy equivocando? Entonces no voy a tener
conciencia de que hay una colonización mental. Claro. Es más, voy a tener una predisposición así, vengan, díganmelo. Sí. O sea, pero entonces, digo, para transformar la realidad, más allá de la caracterización de cada uno de los políticos, también hay que transformar la matriz colectiva. Digo, la sociedad tiene que tender a transformarse. Para tender a transformarse esa sociedad colectiva, ¿cómo la ciencia, en este caso la psicología, puede interactuar cultural, política e institucionalmente para que esto se transforme? Yo creo que haciendo hincapié en algo que no se viene trabajando, porque en realidad no vende mucho que digamos, pero que es sumamente necesario, y es en aprender a hacer un análisis crítico de lo que escuchamos, de lo que leemos, de lo que nos dicen. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que lo que yo señalaba hace un rato cuando estábamos editorializando, ¿no? Con un multimedio como Clarín, no da espacio. Digamos, el hombre común, la mujer común, que ha trabajado todo el día, que no está muy politizado, se queda con los títulos. Por ejemplo, ocurre muy frecuentemente con Clarín y La Nación, que el título dice una cosa, pero si uno va a la nota y la lee, contradice el título. Sin Pero dudas. ¿quién lee la nota? Nadie, porque a lo sumo se lee el título y la bajada. Exacto. Y la bajada y el título están muy perfectamente calculados. Si ya no está Durán Barba, pero saben trabajar como Durán Barba. Claro. Título, copete y bajada. Exacto. Y es más fácil. A ver, como lo decías vos mismo, estuviste trabajando todo el día. Venís cansado a tu casa. Claro. ¿Sí? Te vas a poner a hacer el esfuerzo de decodificar o de tratar de entender qué intenciones hay por detrás, etcétera. Claro. Y lo más fácil es leer o escuchar o dejar puesto un canal de noticias todo el tiempo que te machaca y te machaca y te machaca. Es más fácil. ¿Qué podemos hacer? Un esfuerzo. Es algo que va en contra de lo que tendemos a hacer, que es de relajarnos. Claro. Y es hacer el esfuerzo, pero cuidado, porque es un esfuerzo doble, es un esfuerzo de analizar, que a la larga termina siendo un esfuerzo de cuestionarme a mí mismo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo te digo ahora la palabra casa, vos podés pensar en tu casa. Vos podés pensar en una casa con techo a dos aguas. Yo puedo pensar en la casa para salir a cazar ciervos. ¿Sí? Claro. Entonces, por ahí es más fácil, un sobreentendido, un presupuesto de que cuando decimos casa nos referimos todos a lo mismo. Que decir, no, para, porque ¿de qué casa estás hablando vos? A ver si es la misma de la que hablo yo. Claro. Eso ya requiere un esfuerzo. Claro. El problema es que por eso el avance de las derechas a nivel mundial resulta tan posible y hasta tan fácil, porque va en contra de hacer un esfuerzo. Claro. Ellos tienen el discurso, sí, el derecho del esfuerzo en contra propio. de hacer el esfuerzo del pensamiento, No, porque claro. en realidad el esfuerzo cotidiano es una opresión absoluta de la cotidianidad del individuo y una opresión casi esclavista, ¿no? En términos vivenciales, el trabajador superexplotado, el trabajador Sí. súper por ahí acorralado por la política del consumismo inalcanzable, súper saturado por esta hiperconectividad e hipersaturación que antes por ahí antes la forma de dominación tenían que ver con la quita del acceso a la información. Hoy es una especie de salpicadura constante de información que no es una información simplificada, sintetizada y canalizada para la reflexión, sino es para la recreación, digamos. Seguro. Y en esa sobreabundancia de información tan predigerida y tan calculada, ocurren dos cosas. Una, en que todo se tiene que renovar muy rápido, es decir, las cosas pasan muy rápido y se olvidan bastante rápido, pero otra es que hay tanta información que todo pasa desapercibido. Claro. Excepto lo que quieren que no pase desapercibido aquellos que manejan el flujo de información. Claro. Una vez Federico Sturzenegger, ¿no? Fue quien puso en evidencia que justamente Jaime Durán Barba primero que Jaime Durán Barba él iba a ir a una entrevista y
Jaime Durán Barba le dijo, no hables de economía. Y Federico Sturzenegger es economista, ¿no? Le dijo, habla de tu familia, del perro, de todo lo que tenga que ver con nada. Y cuando le dijeron con respecto a las políticas, decía que tiraban 10 temas, para que terminaran avanzando por ahí con 2 o 3 temas. Claro, es fácil. Los objetivos y los intereses por los cuales estos sectores tienen la intencionalidad de avanzar, indudablemente avanzan. Porque tienen la ametralladora cargada de manera absoluta. Porque dentro de esos 10 temas no son ni el primero ni el segundo del cual se habla. Claro, si no los que pasan de por atrás. Claro, siguen estando dentro de los 10 Eso lo dijo Bullrich. Esteban Bullrich, tenés razón. Tiramos varios temas y mientras se discute eso por atrás. Pasa. Fue muy sincero el tipo. Igual que Sturzenegger cuando contaba lo que le decía Durán Barba. ¿Cómo ves vos la diferenciación? Y te digo ya medio invitándote para que nos des una conclusión. ¿Cómo ves las diferentes etapas históricas el comportamiento colectivo? Porque digo, para que hubiera una dictadura tuvo que haber un consenso social, ¿sí? Para que llegara la democracia también tuvo que haber un consenso social. Ahora, creo que la llegada de Néstor fue una erupción a partir de una crisis muy extraordinaria, y la reelección de Cristina sí hubo un consenso social, y la llegada de Macri también hubo un consenso social. ¿Cómo ves vos la fluctuación de la sociedad en ese sentido, desde el punto de vista del porqué de ese tipo de comportamientos? ¿Cómo podríamos, desde el lugar de la comunicación y desde el lugar de la política, desde el lugar de lo que te decía anteriormente, cómo podríamos repensar un mapa para ordenar todo esto de lo que estamos hablando? Yo creo que hay algo en común a todas estas etapas que vos marcaste, y es que se definen por lo que nos definió desde federales y unitarios para acá, ellos y nosotros. Sí. En tanto nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Yo creo que la única posibilidad de trascender eso es entender que ellos y nosotros somos parte del mismo colectivo, estamos en el mismo barco. Claro. Sí, que podemos tener diferencias, pero con las diferencias podemos hacer algo, podemos fabricar algo nuevo, pero que de todos modos eso implica que tanto ellos como nosotros nos tenemos que sentar a hablar. Y es necesario, la única posibilidad para que la cosa cambie es que la palabra circule, pero que la palabra circule como debe circular, con libertad, con posibilidades de que vos la digas, yo la escuche y ustedes también la escuchen. Es la única manera. Si partimos desde un ellos malos, ya hay un actor descalificado, ya hay un actor al cual no vale la pena escuchar, solamente me tienen que escuchar a mí, y creo que ese es el principal y el más grave peligro que tiene hoy la derecha, no solo acá, a nivel mundial. Ahora, bueno, me llamó la atención, me llamó la atención que en España, que la derecha se comía a los chicos crudos, a último momento no se los comieron crudos. En Córdoba me llamó mucho la atención porque Córdoba les dio el triunfo a Cambiemos. Ampliamente. Córdoba les hizo ganar la elección. Sí, totalmente decisivo. ¿Y cómo se ha dado vuelta? Es decir, hay momentos que me da una cierta esperanza de que detrás de todos estos fuegos artificiales, ¿no?, el ciudadano tiene todavía un resquicio de ahí de un freno o de un freno para comerse este tipo de mensajes violentos y demás. Es probable que sí, es un poco lo que se puede ver por ahí con los resultados estos sorpresivos respecto de lo que uno podía suponer que iba a ocurrir. Claro. Yo creo que lo que a veces es nuestro principal enemigo, a lo mejor en una de esas ahora nos juega un poquito a favor. Y es que en Argentina somos todos directores técnicos. Sí. Sí, entonces a veces hablamos sin saber, pero a veces, por el solo hecho de hablar, enunciamos un poquito lo que queremos decir en realidad. Y en una de esas, si estamos dispuestos a escuchar, ahí tenemos una vía y creo que hay una posibilidad. Claro. Bueno, hemos conversado con Gabriel Gulpara, psicoanalista, bueno, como lo mencionamos, egresado de la Universidad de Córdoba,
hemos tratado de desasnar un poco el camino del pensamiento. Te agradecemos, perdóname, Les agradezco a ustedes la posibilidad. tu participación.